Vamos a hablar de servidores de Internet. La semana pasada con Juan Bravo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vienes preparado para hablar del tema de hoy? Vamos a hablar del tema de los... Ya que hablamos la semana pasada de los dominios y todo eso, pues quedaba la parte que también era importante para poder entender un poco mejor lo que es un dominio. Perfecto. Estuvimos hablando de dominios, hablamos de hosting y hablamos de servidores. Así que, Juan, te dejo que inicies tú la conversación. Bueno, pues va a ser muy sencillo realmente. O sea, un servidor, ¿qué es lo que es realmente? Un servidor Hombre, no es siempre más... dice uno, servidor, presente. Aparte servidor. de ese, el servidor que estamos aquí. Claro, el servidor que hace algo por los demás, ¿no? Efectivamente. Y realmente lo que hace es servirte que tú puedas ver una página web o puedas almacenar cierta información. Vale. No es más que un ordenador, cualquier ordenador que está encendido las 24 horas del día y conectado, por decirlo de alguna manera, a Internet. Y con un programa especial. O con un sistema operativo Es decir, especial. Vamos al pueblo llano. Yo en mi casa tengo un PC que lo tengo muerto de risa. PC que tengo en el armario. ¿Qué puedo hacer con él? Pues, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es crear un pequeño servidor de FTP. Es decir, yo puedo coger mi PC, conectarlo a mi ADSL, instalarle un pequeño programa de servidor de FTP, que ahora hablaremos lo que es, y yo desde la oficina, desde casa, desde la facultad, puedo acceder a mis documentos cuando me dé la gana. Efectivamente. Yo o cualquiera al que autorice. Así es. También podía hacer mis páginas web y colgarlas desde mi casa. Sí, En efectivamente. ese caso, en vez de instalar un programa que se llama servidor de HTTP, Servidor web. pondría un servidor, en vez de poner el FTP, pondría el de HTTP, HTTP. que es el servidor de HTTP. Quiere decir que no es otra cosa que un programa en un ordenador. Eso es. Con un sistema operativo también. Y lo que os comenté antes, un servidor FTP no es más para poder colgar ficheros. Entendamos, O vamos a la documentos. primera. HTTP. ¿Qué quiere decir Ese es el eso? servidor web, donde puedo almacenar las páginas Esa web. identificación de HTTP, que es lo que ponemos antes el de una protocolo. dirección web, lo que hace que desde el navegador, desde el Internet Explorer mismo, o del Netscape, del Mozilla, se vaya directamente al servidor de HTTP que tenga instalado el ordenador. Y eso es lo que dice, búscalo en el servidor HTTP. Si en vez de poner ustedes http:// pusieran ftp://, ¿qué pasaría, Juan? Lo que haría entonces, en todo caso, acceder a la parte del servidor del FTP, servidor FTP o servidor Es de transferencia ficheros. de ficheros. Eso es para que ustedes puedan entrar en carpetas de ese ordenador como si estuvieran delante de él. Creo que era File Transfer Protocol, Exacto. FTP. Protocolo de O sea transferencia que son de ficheros. anglicanismos, ¿no? Sí. Pero bueno, que Sí, pero para que queda se bien. entienda, queda bien ahí está. Bueno, entonces, problemas servidores, porque tenemos HTTP, FTP. Tenemos servidor de correo y luego, también. eso te iba a decir. El correo tiene dos denominaciones: SMTP y POP3. POP, efectivamente. Es más profundo, ¿no? Pero para que se pueda entender realmente, un servidor de correo no es más donde se almacenan los correos electrónicos que enviamos. Bueno, que nos envían a nosotros. Entonces, cuando nosotros accedemos a un correo electrónico, cuando lo bajamos a nuestro ordenador, lo que estamos haciendo realmente es bajar ese correo del servidor a nuestro ordenador. No es que el correo llegue al ordenador, no, es a través del servidor de Pongamos el correo. ejemplo. Yo, Javier, mando un correo a Juan Bravo. Juan Bravo es @olatina.com. Efectivamente. Cuando yo envío el correo, si Juan no está recogiendo lo que es el mismo instante, ese correo se queda guardado, como en el buzón de su portería en su casa. ¿Dónde se queda? Se queda en una máquina que se llama olatina.com, que tiene instalado un servidor de correo. Efectivamente. Y hasta que Juan no conecte, Con el gestor de Con correo de mi el- ordenador, no va a recuperar ese correo y además se va a quedar ahí guardadito. efectivamente, Vale. de eso se trata. Ese Entonces, es lo que el servidor de correo. Ese es el servidor de correo. Y lo que el POP y el SMTP es el servidor de entrada y el servidor de salida, ¿no? Hay Por dos, decirlo- es decir, el servidor de correo tiene dos Como dos módulos. puertos también, ¿no? Dos módulos, dos puertos, que lo explicaremos. Y eso. entonces, pues, el POP lo que hace es ese servidor de entrada, por decirlo de alguna manera, que Es me que lo permite recoger el correo, y el SMTP es el que permite salir ese correo a la dirección que yo haya enviado. Si no tiene servidor SMTP, podría recoger, pero no enviar. Efectivamente. Bien, con lo cual, vamos a ver, son programas gratuitos, la mayoría. Sí, para el, Hay de para pago, el pero la gestor de mayoría. correo está claro que es gratuito. O sea, No, me refiero, servidores, por ejemplo. Hay un servidor, digo, para aquel que viendo esto diga, pues voy a explorar un poquito el tema y me voy a montar una pequeña web en casa, la voy a conectar a la DSL, al router, para poder acceder a esta página, pues desde la facultad, para que lo Desde vean mis cualquier colegas. Tiene que buscarse un servidor de correo HTTP. Servidor- Por ejemplo, web. perdón, servidor web HTTP. El más conocido, el Apache, sí. que también es el más complejo. Sí, pero bueno, la verdad es que también es robusto. Y bueno, Por casi poner todo ese el nombre, mundo tiene... Apache. Pero hay infinidad de servidores de correo, de páginas web gratuitos muy pequeñitos que simplemente basta con instalarlo o casi con ejecutarlo. Sí, Por hay- ejemplo, el WAF. Efectivamente, hay algunos que ejecutarlo y automáticamente ya empieza a hacer todo lo que tiene que hacer. Vamos, y- que ninguno tiene que ser ingeniero. No, no hay que hacer muy ingeniero. Para hacerlo en plan casero, ¿no? Hay servidores también de news, Sí. hay servidores de juegos. Muchas veces cuando nosotros instalamos un juego de estos que se juegan online y tú quieres
montar, digamos, el concurso, tú no estás haciendo más que otra cosa que el juego que tienes instalado funcione como servidor para los demás Otro jugadores. ejemplo que se usa muchas veces, servidor de streaming, por ejemplo, Cuando tú quieres enviar algo... para un streaming, para enviar, o sea, una película en online, o son servidores que están preparados para tener tema de Lo que sí streaming. está claro, Juan, que servidores hay por un Muchísimo. tubo. Sí. Y que el tema es simple pero complicado. Para el que no entienda resulta complicado. Para el que entiende, lo único, la base, lo único que tiene que comprender aquí, básicamente, cogen un ordenador, cogen un sistema operativo, instalan un pequeño programa que sea un servidor de FTP, HTTP o lo que sea, lo ponen en marcha, abren los puertos correspondientes, porque cada uno tengan de en ellos. cuenta que los ordenadores conectados disponen de puertos de entrada, un numerito que quiere decir por dónde me entra la información. Entonces, por ejemplo, las páginas web, para que le identifique el servidor, entran por el puerto 80 o el 8080 Normalmente por suele ser defecto. eso. El FTP el 21, por ejemplo. El 21, el 113 es el de las NIU, es decir, que puertos que sí que tienen que abrir estar abiertos en nuestro router. Y entonces lo que posibilita obtener esa comunicación de información entre lo que puede ser el navegador y lo que puede ser el servidor. Bueno, hay que decir que si uno, por ejemplo, contrata un hosting con cualquier empresa, eso se lo da ya a la empresa, ¿no? Hosting. Por supuesto, Es decir, ya- que no piensen que No, voy a poner una página web, tengo que montar un tinglado, no. Entonces- esa es la parte de hosting que es la que hablábamos, que cuando se tiene un dominio necesitas alojarlo en algún lado, ¿no? Efectivamente, y es esto precisamente. Entonces las empresas, por ejemplo, como nosotros, pues tenemos un servidor donde todo esto que hemos hablado está montado. Entonces cuando alguien contrata, aparte de la web, necesita el hosting para que se pueda ver la página web o tener correo electrónico O tener FTP. o tener FTP, pues simplemente no tiene que hacer nada, simplemente se le dan los accesos y ya Usuario, está. contraseña, y administrador para ya que lo está. maneje. Efectivamente, tan simple como eso. Porque claro, Juan, ya es un entonces, nivel hace más... rato la explicación que hemos dado, ¿no? No, pero está bien que la gente sepa lo que se suele hacer, ¿no? Exactamente, está bien, y además para aquellos curiosos recuerden que si buscan en internet servidor HTTP o servidor de ese estilo gratuito, vas a encontrar un montón y fácil de instalar. Sí. Juan, pues muchísimas gracias. De nada a ti, Javier. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Nosotros, como siempre, continuamos con Mundo Digital.